Muy buenas tardes, quien les habla el profesor Mauricio Penagos, docente de la Universidad Subcolombiana. A continuación, presentarles un trabajo que estamos iniciando con estudiantes de curso de cálculo diferencial, donde implementamos algunos elementos de la visualización al momento de demostrar o de llegar a algunos resultados matemáticos. Este trabajo lo realizo con la estudiante Gabriela Morales García. Entonces procedo a exponer este trabajo. Bueno, nos hemos dado cuenta que los estudiantes, digamos, de alguna forma han logrado asimilar de forma más sencilla esos conceptos que en algún momento fueron como engorrosos para ellos, que les causaban dificultad observar o entender o aprender. Ahí al lado derecho de la presentación ustedes pueden ver una figura, una imagen, ¿cierto? Que aparece mucho por internet y es el tema de algunas funciones matemáticas, digamos, mostradas, por así decirlo, de alguna manera visual para que el estudiante las tenga en cuenta, ¿no? La intención en realidad pues, es que, digamos, el estudiante, digamos, mejore o sí, mejore su aprendizaje, ¿cierto? Gracias a que en la matemática uno puede utilizar, puede destacar mucho contenido visual y no solamente el proceso algorítmico, el proceso demostrativo, el proceso de abstracción tiene lugar. Es decir, podemos mejorar nuestra enseñanza, nuestro taller docente, si utilizamos la teoría de la visualización. De pronto, en ese sentido, Salman manifiesta que muchas veces nosotros pensamos más en imágenes que en palabras, ¿cierto? Y que la imagen comunica pensamientos, expresa sentimientos y emociones. Bueno, por otro lado, Miguel de Guzmán, bien conocido en el ámbito de la educación matemática, manifiesta que los expertos poseen imágenes visuales y perciben los conceptos de manera intuitiva. Pero vamos a darnos cuenta nosotros que no son solamente los expertos. Digamos, nosotros podemos hacer que nuestros estudiantes también se vuelvan expertos, ¿cierto? Si los encaminamos, podemos lograr ese objetivo. También Nesterov y otros investigadores dicen que es necesario que utilicemos distintas representaciones cuando enseñamos matemáticas, ¿cierto? No solamente el cálculo, digamos, al que estamos acostumbrados, a los procedimientos analíticos, a los procedimientos instrumentales, sino que miremos también la parte gráfica. Por su parte, Heath dice que las representaciones semióticas, o sea, aquellas que tienen significado, son necesarias cuando los objetos matemáticos no son accesibles tan fácilmente, ¿cierto? Entonces, echemos mano a esas representaciones semióticas, a diferentes tipos de representaciones. También cito ahí dos definiciones de lo que es la visualización, digamos, que tomo en cuenta para este trabajo que estoy iniciando. Una de ellos manifiesta que es la transferencia de objetos, conceptos, fenómenos, procesos y sus representaciones a algún tipo de representación visual, o también equivale a la transferencia de un tipo de representación visual a otra, ¿cierto? Uno cuando cambia de representación semiótica también está aprendiendo, también es un acto que manifiesta que el estudiante aprende. Por su parte, Marmolejo y Vega manifiestan que la visualización permite ilustrar y explicar proposiciones, lo cual hace que ésta sea fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Por su parte, Duval, que es una persona, un investigador muy nombrado en educación matemática, manifiesta que para lograr la visualización de un concepto son necesarios tres tipos de aprehensiones: la perceptiva, que es la identificación simple de formas, figuras o conceptos geométricos que ayudan a construir un nuevo conocimiento. La discursiva, que es el proceso mediante el cual el estudiante se identifica con la construcción de afirmaciones matemáticas, y la operatoria es cuando el estudiante es capaz de realizar transformaciones, ¿cierto? Tener en cuenta que la visualización no es exclusiva referente a una imagen.
también hay visualizaciones mentales, ¿cierto? Visualizaciones abstractas que también son supremamente importantes. Digamos que para iniciar algunas ilustraciones, ahí vemos un caso de un problema que se trabajó con los estudiantes, un problema bien elemental. Dice que un día Pepe y José observaban jugar a sus amigas en un parque y se dieron cuenta que pensaban diferente. Entonces, esas niñas están en un balance incierto y tal como usted puede observar ahí, eh, cuando se suben dos a la izquierda, esas hacen levantar a las de la derecha. En este momento no le alcanzo a ver los nombres, ¿cierto? Eh, cuando está, bueno, la de la izquierda empieza el nombre una con G y la otra con J, su peso es mayor que el de Diana y el de Pepita, que es lo que llama la otra. En el segundo, en el dibujito de la mitad, vemos que Gina más Pepita equilibran, ¿cierto? A Diana, a Diana, ¿cierto? Y en la final vemos que Pepita pesa más que Gina. Entonces la intención era decidir cuál de las niñas era la más pesada, establecer, digamos, el peso, así como de las niñas, ¿no? Me refiero a cuál era más pesada y cuál la menos pesada. Eh, es claro que este es un problema, digamos que de desigualdades, ¿cierto? Un problema que se le puede colocar a los niños para que ellos trabajen, para que ellos conjeturen, para que ellos discutan, que de alguna manera es lo importante, pues, en la teoría de la visualización. Como le manifestaba, de manera gráfica obtenemos aquí lo siguiente, que ya es también muy sencillo, ¿cierto? Eh, Dibujamos rectángulos de lado X y 1 sobre X, como está esa configuración. Entonces podemos darnos cuenta que el área de cada rectángulo es 1, ¿verdad? Porque es X por 1 sobre X. Y entonces si usted, si miramos, ¿cierto? El cuadrado grande que se forma, que va a ser del lado X más 1 sobre X, ¿cierto? Eso elevado al cuadrado es mayor o igual, de hecho es mayor que 4, ¿cierto? Que es la suma de las áreas de los rectángulos del lado 1, ¿sí? De hecho la diferencia es el cuadradito amarillo que se observa en el centro. Entonces de manera visual, haciendo esa construcción, se puede encontrar ese resultado matemático. Allá a la derecha, otra solución bien ingeniosa que pues, les dejo para que ustedes revisen y compartan con sus estudiantes. Por otro lado, digamos, es muy frecuente, ¿no? Que en los cursos de cálculo trabajemos las llamadas progresiones geométricas. Y entonces usualmente las trabajamos como aparece al lado derecho la suma de una progresión geométrica de razón R, ¿cierto? Término inicial A y razón R. Entonces tenemos A más AR cuadrado más AR al cubo, etcétera, y digamos que memorizamos esa forma de hacer esa suma, ¿cierto? Sumamos S más R por S y entonces, bueno, perdón, hacemos la resta, ¿no? De S menos R por SN o S menos RS y bueno, haciendo cuentas, se nos cancelan una gran cantidad de términos, ¿cierto? Y finalmente pues llegamos a esa suma que es que la suma de los primeros n términos es A por 1 menos R a la n sobre 1 menos R. Y luego analizamos el carácter de R, ¿no? Pues que si R es mayor que 1, pues esa suma se va para infinito, o sea, la suma diverge. Y si R en valor absoluto es menor que 1, la suma converge, ¿no? Eso, digamos, es un problema muy propio del cálculo, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos eso, digamos que estamos, así como está el maestro ahí en la figurita en la mitad de la diapositiva, digamos, tirándole a los niños, abran la boca y coman, ¿cierto? Pero en realidad no lo ponemos a pensar y finalmente lo que hace el estudiante es como grabar, como memorizar ese procedimiento, ¿cierto? Que prácticamente no tiene mucha lógica para él. Bueno, al lado izquierdo nos detenemos un poco en la figura, tenemos, digamos que partamos de ese cuadradito que vemos del lado 1, ¿cierto? Y prolongamos en la base de ese cuadrado, eh,
le aumentamos una cantidad llamada R que es más pequeña que 1. Observen y verán, tenemos 1, luego R, luego R cuadrado, etcétera. Sabemos que si R es menor que 1, R cuadrado pues es menor que R y R al cubo es menor todavía, etcétera. Entonces en la base se nos forma un triángulo, ¿cierto? Que es de altura 1 y de base 1 más R cuadrado, etcétera. Pero donde iniciamos nosotros con el cuadrado, también se nos forma un triángulo, el que ustedes ven de punteadito. Y el triángulo punteadito es un triángulo que es semejante con el triángulo grande, ¿cierto? Entonces podemos establecer proporcionalidad, ¿cierto? Entonces el lado más largo del triángulo que está de base 1 más R cuadrado, bla, 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 ¿cierto? Es A1, que es la altura, como 1, que es el lado más largo del triángulo punteado, es A1 menos R. Y nos damos cuenta que obtenemos la suma de una producción geométrica de término inicial 1, ¿cierto? Y razón R, ¿sí? En el que está a la derecha teníamos término inicial A, pero si A es igual a 1, ¿cierto? Y quitamos a A, pues tenemos R más R cuadrado más R al cubo, etcétera, y tenemos la suma que es 1 sobre 1 menos R. Entonces, en ese sentido, digamos, destaco también una cita de Harley Sauder de 1988 que manifiestan que las imágenes son cruciales tanto para los expertos como para los estudiantes. Pueden condensar información, sugerir nuevos resultados o enfoques potenciales para hacer demostraciones e ilustran y respaldan resultados esencialmente simbólicos. Aquí hay otro ejemplo, ¿cierto? Hay un ejemplo también muy del cálculo y es la derivada de la función seno, derivada de la función seno de x, ¿no? Entonces se hace vía límite, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x sobre h, que es la definición que conocemos nosotros de la derivada, ¿cierto? Y bueno, como pueden darse cuenta, y no lo voy a repetir ni lo voy a leer, ese procedimiento engorroso que encuentra uno ahí, que es un procedimiento fundamentalmente algebraico, ¿cierto? Digamos repetitivo, instrumental, ¿cierto? Y bueno, luego de factorizar y separar, etcétera, y evaluar el hecho que h tiende a 0, encontramos que la derivada del seno de x es el coseno de x. Pues mire que de la misma manera, investigando un poco, pues encontramos por ahí que esa demostración o ese resultado se puede encontrar de forma visual. ¿Sí? Se toma una circunferencia de radio 1, mire, básicamente se toma ahí en el primer cuadrante. Si el radio es 1, tenemos el punto x sub 0 y sub 0, que es el punto seno de teta, coseno de teta, ¿cierto? Fácil ver eso, ¿cierto? Y entonces miramos qué significa un delta teta. ¿Qué implica un delta teta? Un delta teta implica también un delta y, como podemos ver ahí, ¿cierto? Entonces, mire que podemos apreciar que se nos forman dos triángulos. El primerito, que es desde el origen, ¿cierto? Y que el cateto adyacente, pues, hablando de teta, de seno de teta, el cateto opuesto es coseno de teta, perdón, el cateto adyacente es coseno de teta, el seno de teta, el cateto opuesto es seno de teta, ¿cierto? Y la hipotenusa pues es 1. Y ese triángulo semejante con el que se nos acabó de formar hace un momento, vemos también que ángulos que son semejantes ahí, eh, por criterios elementales de la geometría como el criterio de Tales, ¿cierto? Bueno, volviendo al caso es que los dos triángulos grisecitos, ellos son semejantes y establecemos una proporción elemental, ¿cierto? Mire que ese delta teta, ese arco, ¿cierto? Cuando teta es muy pequeño, eso prácticamente es recto y establecemos semejanza de triángulos y llegamos a la misma conclusión, ¿cierto? Que de y de teta va a ser coseno de teta. Bueno, aquí hay dos métodos también diferentes para completar cuadrados. De pronto el que está al lado derecho en azul, rojo y amarillo es el más conocido, ¿cierto? Completar cuadrados, ¿a qué equivale? ¿A qué equivale x al cuadrado más ax o x al cuadrado más bx? En el del lado izquierdo está x al cuadrado más ax, en el del lado derecho está x al cuadrado más bx, ¿cierto? Realmente vemos que es un proceso sencillo.
Miremos el del lado derecho, que es más sencillito todavía, ¿cierto? Tenemos un cuadrado del lado X y tenemos un rectángulo de área B por X. Ahí la base es B y la altura es X, como podemos ver. Queremos sumarlos y entonces ese rectángulo de área B por X lo descomponemos en dos rectángulos, ¿cierto? Mire, vea, observen que de B medios y B medios, uno lo dejamos ahí al lado vertical, ¿cierto? Lo dejamos vertical y el otro lo rotamos, lo ponemos acostado, ¿cierto? Y entonces tenemos ahora un cuadrado, bueno, que le falta un pedacito que es ese cuadradito que está en color verde, que tiene área B medios al cuadrado, ¿cierto? Y entonces, pues, es fácil ver el resultado, ¿no? El resultado de que x más b medios al cuadrado menos b medios al cuadrado es igual a x al cuadrado más bx en ese caso, ¿no? También aparece ahí construido con esos trapecios, es muy fácil ver y dése cuenta que básicamente ahí lo que se han hecho son movimientos de la figura y con esos movimientos geométricos sencillos podemos llegar a un resultado matemático que de pronto a veces es más complicado para los estudiantes hacerlo de forma algebraica. También aquí tenemos el caso de la desigualdad de la media aritmética y la media geométrica, ¿no? Entonces tenemos que la media geométrica es menor o igual que la media aritmética, ¿cierto? También por una construcción sencilla, es tomando un semicírculo, inscribiendo un triángulo. Sabemos que el triángulo inscrito en un semicírculo es un triángulo rectángulo siempre. Eh, y bueno, ahí dice aplicar dos veces el teorema de Pitágoras, pero realmente de forma visual se hace bien sencillo. Por otro lado, ahí al lado derecho colocamos o coloco yo dos problemas que se pueden hacer también de forma visual. También digamos que lo hemos hecho con los estudiantes, que ellos los representen, que ellos los discutan, ¿cierto? Por supuesto que está el acompañamiento del docente, que es muy importante para que ellos tengan el valor, el resultado, ¿no? El primero, pues, es un problema sencillo, ¿cierto? Donde se tiene en cuenta la diagonal de un cuadrado y cómo encontrar, dice si la diagonal de un cuadrado mide x más y, ¿cuál es el valor del área del cuadrado en términos de x y de y? Y el otro, pues, conduce a una progresión geométrica, pues, que como nos dimos cuenta hace rato ya se estudió, en una aplicación más que se puede dar de forma visual. También se puede utilizar GeoGebra, por ejemplo, es decir, no solamente escribiendo, sino también por medio de algún software se pueden resolver algunos problemas de forma visual. Eh, Hay una cita también que hago de Spinoza, dice, desde 1985 se ha intentado comprender mejor el papel de las representaciones de los objetos matemáticos, destacando la importancia de generar imágenes mentales adecuadas para el aprendizaje de la matemática, lo que ha favorecido el desarrollo de habilidades en la resolución de problemas. Es decir, que si estas habilidades visuales se favorecen, se fortalecen, también se favorece la resolución de problemas. Ello ha promovido, por un lado, el estudio del papel de la representación de los objetos matemáticos y, por otro, el desarrollo de una matemática en contexto para la enseñanza que apoya la adquisición de conocimientos matemáticos. Una matemática en contexto, ¿cierto? Eso de pronto es lo que no teníamos, era una matemática muy abstracta, muy ideal, y entonces más bien cuando el estudiante puede representar, puede dibujar, puede manipular, entonces se hace más sencilla para ellos. Hay otros ejemplos que también se pueden trabajar con los estudiantes, por motivos de tiempo, pues no lo voy a explicar. Hago esa cita. El pensamiento visual que acompaña una demostración permite profundizar la comprensión de esta, direccionando la demostración. Y cito a Weil, dice, no nos vemos obligados a recorrer los pasos a ciegas, eslabón por eslabón, sintiendo nuestra manera mediante el tacto, es decir, la, la visualización, las representaciones visuales nos permiten, ¿cierto?, que sea más fértil la forma de llegar a dominar un concepto. Ahí también se cita a la serie armónica, pongo un ejemplo, la serie armónica, que como se dice es un problema de bastante discusión en las clases, ¿cierto? Y nosotros sabemos pues por el cálculo que esta serie diverge, ¿cierto? Y entonces lo que hacemos ahí es citar dos maneras de ver la divergencia de esta serie, ¿cierto? Eh,
tenemos la serie de 1 infinito de 1 sobre n, que es 1 más 1 medio más 1 tercio más 1 cuarto, etcétera, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es como reorganizarla por bloques, ¿cierto? Digamos el 1, un medio, luego lo agarramos de 2 en 2, luego los siguientes 4, luego los siguientes 8, etcétera, ¿cierto? Y hacemos algunas estimaciones. Entonces tenemos 1 más un medio, tenemos que un tercio más un cuarto, ¿cierto? Por supuesto que es mayor que un cuarto más un cuarto, que un quinto más un sexto más un séptimo más un octavo es más grande que 4 veces un octavo y así. Y entonces nos damos cuenta que esa serie, la suma de 1 infinito de 1 sobre n, es mayor que 1 más un medio, es decir, más n veces un medio. Pues n veces un medio, n tiene infinito, o sea, por supuesto que eso va a... Bueno, ya para terminar, hablaré de algunas reflexiones que hemos podido observar. No hablaré de conclusiones, sino más bien de reflexiones. Y esas son las siguientes. Que gracias a la visualización, ¿cierto? Me refiero nuevamente y hago énfasis en que no tiene por qué ser solamente un dibujo, también puede ser imágenes mentales o imágenes dinámicas, ¿cierto? Y que actualmente está como muy de moda en la educación matemática. Eso permite que el estudiante desarrolle la creatividad, sea más creativo, que el estudiante conjeture, ¿cierto? Y que aumente su grado de formalización. También es importante que el estudiante aprenda a moverse de una representación semiótica a otra representación semiótica, ¿cierto? O haga cruces entre ellas. También de parte del docente, pues se requiere que el docente tenga un conocimiento muy bueno de los contenidos, ¿cierto? Que se apropie el plan de estudio, que el estudiante también sea, el docente también sea inquieto, ¿cierto? Que el docente innove, porque esa innovación en nuestras clases permite también que el estudiante tenga otras formas más favorables de aprender y que, pues, digamos, vamos a tener estudiantes más críticos, más propositivos y pues que finalmente es lo que nosotros queremos, más que un estudiante que sea calmado, que el estudiante no aporte, que el estudiante memorice, no queremos, ¿cierto? Y pues finalmente, pues eso favorece la abstracción en el conocimiento matemático. Bueno, a continuación, para finalizar, pues agradecer la atención por por compartir este conocimiento, ¿no? Finalmente, cito a Martin Gardner, quien manifiesta que en muchos casos una demostración pesada o aburrida puede complementarse con otra análoga geométrica, tan simple y bella que la verdad de un teorema se ve casi de un solo vistazo. Muchas gracias a todos y un feliz fin de semana para ustedes.